Liberados es el tema del libro. Opresión de los israelitas es el título dado aquí. Éxodo 1:8, ¿ya están todos ahí? Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en todo labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija preservará la vida. Señor, le damos gracias en esta noche que podemos ver sus escrituras. Pedimos, Señor, que usted sea el maestro, el que traiga esta instrucción a nuestras vidas y que podamos encontrar, Señor, lo que es aplicable. Que podamos entender esto, Señor, pero más importante, ponerlo en práctica. Ayúdenos a seguir este proceso de cambiar, Señor. Usted nos ha transformado, nos ha dado, Señor, una vida nueva, vida eterna. Señor, nos ha transformado completamente a cada uno de nosotros que creemos. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Señor, gracias. Que usted, no es su deseo, Señor, que nadie se pierda, pero al revés, que vengan a salvación. Y es lo que seguimos pidiendo, Señor, por las personas alrededor de nosotros. Pedimos por todo aquel que desea estar aquí y no puede estar aquí, Señor. Esté con ellos en esta noche, Señor. Si están viendo a través del internet, Señor, que sea de ánimo para ellos también, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Aquí lo que vemos es que entró a poder un nuevo rey, y este nuevo rey pues no conocía a José. Fíjate lo que dice el versículo 8, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Entonces aquí vemos que la historia continúa, va pasando el tiempo, pero podemos decir que las cosas cambiaron muy rápido para Israel. Se fueron de la prosperidad a persecución. Nunca fue la intención de Dios que Israel permaneciera en Egipto. Dios les tenía que recordar a ellos que Egipto no era la tierra prometida. José sabía esto, él entendía esto muy bien. Y él hizo, fíjate, que los hijos de Israel prometieran que se llevaran sus huesos con ellos cuando ellos salieran de Egipto, sabiendo que esto no vamos a vivir aquí para siempre.
Vamos a tener que salir. Fíjate, Génesis 50, versículo 24 al 25, dice: un día José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, no me dejen aquí. Vayan a enterrarme en la tierra prometida, sabiendo que iban a salir de aquí. Pero fíjate, por un tiempo podemos decir que todo iba muy bien para ellos. José, siendo el segundo y solamente a quién, pues a Faraón. Y esta posición venía con muchos privilegios. Y ellos verdaderamente podemos decir que apreciaban mucho a José. Si recuerdan, él fue el que los había salvado, no nomás a ellos, pero al mundo de ese tiempo, de una gran hambruna. Y esta era, podemos decir, qué gran bendición. Ellos viviendo en lo mejor de lo que la tierra de Egipto podía ofrecer. Y es como estaban viviendo. Y se multiplicaban y eran bendecidos de Dios. Y si regresamos, fíjate el versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entonces, el número de ellos había crecido mucho. Pero vemos que la situación ha cambiado. Cuando ahora entró un rey nuevo a poder, podemos decir. Entraba lo nuevo, y cuando entra lo nuevo, pues tiene que salir lo antiguo, ¿no? Y cuando tiene que ver, fíjate, con poder o con política, no es lo que sabes, pero sino es a quien conoces. Y este nuevo faraón en realidad no conocía a José. Quizás había oído de él, las historias. Pero tenemos que entender que esta parte de Éxodo nos permite ver la oposición, y quiero que entiendan esto, de Satanás. La oposición de Satanás. ¿Por qué? Porque está contra los planes de Dios, está contra las promesas de Dios, y que las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Y en este estudio podemos, fíjate, aprender cómo nosotros podemos ser fiel a Dios, especialmente en los tiempos de dificultades o tribulaciones, podemos decir. Tenemos que seguir siendo fiel a Dios. Amén. Así que vamos a ver nuestro estudio con 2 puntos en esta noche. El primer punto es afligir a los adultos, versículo 8 al 14. Luego la matanza o matar a los niños que les nacían a los hebreos, del versículo 15 al 21. Fíjate, afligir a los adultos, el primer punto. Versículo 8 nos dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ya vimos, el rey nuevo, el faraón nuevo, pues no, completamente nuevo, pensando en sí mismo y viendo lo que está pasando alrededor de él, dice: oh, tenemos un problema aquí, tenemos un gran problema. Hay muchos de estos israelitas en nuestro país, ¿no? Parecen cucarachas, cada vez que volteo, ahí están. Pero los tenían en todo lugar. Y tenemos que tratar con ellos, porque si no se van a levantar en contra de nosotros. Era como está pensando. Y es como se va desarrollando aquí la historia. Versículos 9 y 10. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces este faraón, ya dije, siendo nuevo, un dictador, no estaba inseguro, y luego en ver estos grandes números de personas extranjeros en su país, le causaba temor. ¿De qué?
El temor que tenía era que lo iban a sacar fuera de poder. Pero él, fíjate, dio la excusa de que estos extranjeros pudieran causar una gran guerra en el país. No está diciendo me van a sacar de poder. No, ellos se pueden levantar en contra de nosotros. Entonces él usó, fíjate, este pretexto para comenzar a afligir a los extranjeros en la tierra. Comenzó a culpar los problemas del país por problemas étnicas aquí. Necesitamos que entender aquí que esto es racismo. Y el racismo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que entender esto, porque cuando Dios nos creó, y ya estudiamos Génesis, nada más creó una raza, la raza humana. ¿Ven? No que somos mexicanos, que somos salvadoreños, que somos de África, no, somos una raza. Es como Dios nos creó. Entonces, cuando entra el racismo, esto es, fíjate, la naturaleza pecaminosa. Cuando uno dice, oh, los americanos, esa es la naturaleza pecaminosa. Porque no los estamos viendo como criaturas que Dios ha creado. La sangre de todos nosotros es el mismo color. Porque así nos creó Dios. Entonces, necesitamos entender esto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la mera razón que, fíjate, que Hitler pudo cumplir su plan en Alemania. Faraón usó, fíjate, el racismo para ganarse el apoyo de los egipcios. Sí, tienes razón en decir que estos extranjeros eran un riesgo para la seguridad del país. Y luego, esta fue la razón que pudieron poner comisarios de tributos sobre ellos. El versículo 11, fíjate lo que dice. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, a Pitón y Rameses. Fíjate, los hicieron esclavos, esclavizaron a los israelitas y Faraón pensó que ya compuso el problema. ¿De qué? De inmigración. Tanto como el problema del trabajo. Ahora, Israel no se pudiera levantar en contra de Egipto. ¿Por qué? Porque eran esclavos a este punto y no iba a haber una rebelión. Era como iba a tratar con esto. Y en esclavizarlos, fíjate, salió otro beneficio. Se construyeron 2 ciudades. La primera es Pitón, de donde nacieron los pitufos. No. Pitón es la ciudad del dios Atón, ¿no? El dios del sol, para entender. Y luego Rameses, no estamos seguros el significado de este nombre, pero lo que sí se decía es que el sol salía en Pitón y se descendía en Rameses. Eran los dichos de esos días. Entonces estas fueron las grandes ciudades que fueron creadas por los esclavos de Egipto, los israelitas. Los egipcios, fíjate, vinieron a odiar a los israelitas y pues podemos decir que verdaderamente los trataron como esclavos, porque era lo que eran para ellos. Versículo 12 al 13. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y tenemos que entender, fíjate, con cada latigazo que Faraón les daba a los israelitas, era otro latigazo contra Dios, el Dios de Israel. Hay que entender, fíjate. Ya lo dije una vez, que es Satanás levantándose. Entonces este conflicto es más que físico.
Este conflicto era espiritual. ¿Por qué? Porque Faraón estaba peleando contra Dios. Odiaba a la gente de Dios, hacía todo el mal contra ellos. Los israelitas, la gente de Dios, fíjate, fueron creados para la gloria de Dios. Ellos deberían de estar libres para servir a Dios. Pero en esclavizar a Israel, Faraón los prevenía de servir a Dios para su gloria. Faraón también rechazaba las promesas de Dios. Faraón resistía el plan de Dios. Les recuerdo que la razón por qué los oprimía, el versículo 10 nos los pone muy claro. Fíjate, el versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él. Primero, para que no se multiplique. Segundo, y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. 3, y pelee contra nosotros. 4, y se vaya de la tierra. Fíjate, con estas palabras, en este versículo, Faraón en realidad se puso como un obstáculo, podemos decir, una barda que estaba contra Dios. Él estaba en contra de la mera cosa que Dios quería hacer. ¿Qué quería hacer Dios? Llevárselos ¿a dónde? A la tierra prometida. Y él iba a impedir esto. Éxodo 3:8 nos dice: por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, el del heveo y el bien feo, el jebuseo, ¿no? Ahí vemos. Dios los quería librar y llevárselos a la tierra prometida. Entonces no era de quedarse en Egipcio, pero ellos, recuerda, antes de este punto, todo estaba perfecto para ellos. Las gran bendiciones. Pero podemos ver a Faraón como un cuadro del hombre que está en rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque él odiaba la gente de Dios, rechazaba las promesas de Dios y resistía el plan de Dios. Para entender, para aclarar las cosas, fíjate, Faraón representaba a todo Egipto. Él representaba al Dios de Egipto. Él clamaba, fíjate, ser el hijo del Dios del sol. Recuerda que el Faraón decían que era un Dios. Entonces podemos entender que esta lucha, esta batalla entre Israel y Egipto tenía en realidad que ver con religión. Y en verlo en religión, ¿quién era el verdadero Dios? En esclavizar a Israel, Faraón estaba diciendo que ellos no podían servir a su Dios, pero me iban a servir a mí, a él, a Faraón. El verdadero Dios. Faraón, sin saber, se declaraba ser el Señor de Israel. Sin saber, Satanás lo estaba usando como, en realidad, su propia herramienta. Satanás es el que está atrás de todo esto. Entonces esta lucha, esta batalla no era solo una lucha entre Israel y Egipto o Moisés contra Faraón, era mucho más grande que eso. Era Satanás levantándose en contra de Dios y lo que Dios quería hacer. El versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y te voy a decir, no hay nada mejor que le gusta hacer a Satanás que atormentar a la gente de Dios. Es lo que él quiere hacer. Y Satanás usaba a Faraón para, fíjate, perseguir a los israelitas. ¿Por qué? Por su fe. Esta opresión, fíjate, levanta
una pregunta importante, yo creo que es importante, ¿no? Uno puede preguntar, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjate, Jesús preguntó, podemos decir la misma pregunta de la cruz en Mateo 27:46. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Eli, Eli, lama sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué está pasando esto a mí? Muchos lo preguntan aún hoy en día. Pero te voy a decir esto. Son en nuestros sufrimientos en que se levantan preguntas en nuestras vidas. En nuestros sufrimientos. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? Y lo que vemos aquí, fíjate, los sufrimientos de Israel, es obvio que podemos culpar a Egipto. ¿Por qué? Por sus sufrimientos. Ahora, los podemos culpar de todo lo que uno pueda, pero fíjate, si te pones a pensar y tratas de encontrar la raíz del por qué, te voy a decir, la raíz del por qué es el pecado. Es el pecado. Muchos hoy en día culpan a Dios en sus sufrimientos. Por nuestros dolores, por nuestros problemas. Pero si te pones a investigar y eres sincero, eres honesto con ti mismo, y te voy a decir, puedes llegar a la conclusión que todo lo que uno pasa, si sigues y llegas a la raíz del problema, te voy a decir, la raíz del problema es el pecado. Es el pecado. Y te voy a decir esto, nuestros propios pecados o los pecados de alguien más. Esa es la raíz del problema. Dios sabía de sus sufrimientos. Dios pudiera haber prevenido sus sufrimientos, pero Dios tiene sus razones por qué permitir los sufrimientos. Pero la razón más obvia es, en realidad, ¿para qué? Permitirlos crecer y multiplicarse. Versículo 12 en la primera parte, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Recuerda que los iba a hacer una gran nación. ¿Qué es lo que está pasando? Está creciendo, se está formando, está haciendo una gran nación. Ahora, otra razón que lo permitió, y se me hace extraño decir esto, pero fíjate, es una de las razones. En esclavizarlos, Faraón los ayudó a preservar la identidad de ellos. Dios los permitió ser esclavizados para preservar a esta gente, a los escogidos, así como se lo prometió a Jacob. Porque si continúan con todos los beneficios y todo lo demás, se van a mezclar con los egipcios. Génesis 46:3 dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Y es lo que Dios, fíjate, seguía haciendo al fin de este capítulo. Y no importa lo que Faraón hacía o no hacía, porque Dios iba a causar que se siguieran multiplicando. El versículo 20 nos dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios, fíjate, usó los sufrimientos para cumplir su plan, su propósito, su voluntad. Entonces, otra razón que Dios permite que la gente sufra es para demostrarles la necesidad
de salvación. Recuerden, una vez más, la vida que tenían en Egipto en el principio, con todos los privilegios, ellos tenían lo mejor de la tierra. No les faltaba nada. Entonces, ¿para qué irnos de aquí? ¿Para qué salir de aquí? La vida no está tan mal. No, pues me gusta aquí. Y sin los sufrimientos, Israel siguiera en Egipto. Pero sí con los sufrimientos, fíjate, a pesar de esos sufrimientos, era difícil forzarlos a salirse de ahí. No se querían ir. En esclavizarlos, Israel, fíjate, entonces comienza a buscar la salvación. Entonces, esta es una lección que tenemos que entender, podemos decir, aprender. Los sufrimientos nos ayudan a buscar al Salvador. Si nunca tuviéramos problemas en la vida, entonces, ¿para qué tener deseos del cielo? Al revés, nos causan anticipar el cielo. Y hay muchas razones por qué Dios permite que uno sufra, pero lo que trae es redención. Y este es el cuadro de la cruz. Fue en sus sufrimientos y muerte que Cristo Jesús, que se cumplió nuestra salvación. Cristo sufrió por nosotros. Él fue el ejemplo para nosotros. 1 Pedro 2:21, Biblia en lenguaje sencillo dice así: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Esta idea de que muchos dicen, no, si eres cristiano no vas a sufrir, eso es falso. Porque te puedo decir, puedes sufrir con Cristo o aparte de Cristo. Porque todos van a sufrir. Los sufrimientos entonces tienen un propósito y producen paciencia. Romanos 5:3, Biblia en lenguaje sencillo, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento, ¿no? Y hay veces, verdaderamente, algunos sufren más que otros. Hay veces uno dice, ay, yo te estoy pasando, y luego te encuentras un hermano, y ay, no, Señor, gracias que no estoy sufriendo como ellos. Porque en realidad hay personas que viven con dolor, que viven en sufrimientos, que parece que no paran. Pero te voy a decir, los sufrimientos pueden causar que nos vayamos a gozar en Dios y deseamos nuestra salvación. La bendición de Dios causó que los israelitas, fíjate, siguieran multiplicándose. Y esto causó más frustración para Faraón, tanto a los egipcios. Y ahora tuvieron que hacer algo más para controlar la explosión de extranjeros en su país. Estaba viendo estadísticas y se me viene a mente ahorita. Están diciendo que en realidad, fíjate, Italia, una nación, y nadie está teniendo hijos en el país de Italia. Están diciendo que de aquí a 100 años ya no va a existir ese país, porque no tienen hijos. Increíble, después de que los italianos son familias muy pegadas y muy grandes, todo ha cambiado. Y aquí vemos los israelitas multiplicándose. Gran bendición de Dios para poder cumplir su plan, su propósito. Vamos a continuar, fíjate. Matar a los niños que le nacían a los hebreos es el segundo punto. Aquí el versículo 15 nos dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, entonces Faraón se dio cuenta que en esclavizarlos en realidad no está funcionando.
El gran plan que él tenía de controlar a los israelitas, ahora en esclavizarlos, la población de los israelitas seguía creciendo. Ahora se movió de esclavitud a la matanza. Faraón ahora quería comprobar que él, siendo Dios, que él tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Porque es solo Dios que tiene esa autoridad. Pero lo podemos ver aquí a él como el anticristo, o podemos decir antivida. ¿Ven? Por el rol que él ahora está tomando. El versículo 16 dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátadlo. Y si es hija, entonces viva. Fíjate, su plan era de terminar con las futuras generaciones de hombres. Y las niñas que crecían se tuvieran que haber casado con los egipcios o los esclavos de los egipcios, y el resultado sería que serían absorbados en esta raza de egipcios. Pero Dios no iba a permitir que esto pasara. Si recuerdan Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los hijos que te bendijeren y los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios iba a cumplir su promesa. Iba a usar unas parteras hebreas para burlarse de Faraón. Faraón, en declararse tener esta autoridad sobre la muerte, tanto la vida, y él mismo se hizo el mero enemigo de la vida, y se fue contra lo que Dios había dicho a la humanidad. En Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sométedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces les dije que Faraón es el anticristo. Y uno dice: pero pastor, ¿cómo si Cristo aún ni existía? Pero te voy a decir, en que Faraón estaba en una directa oposición contra el plan de Dios. ¿De qué? Dios iba a enviar al Salvador, al Cristo, al Mesías, el prometido. Y fíjate, desde el tiempo de Adán y Eva, Dios prometió enviar a alguien para salvarlos de sus pecados. En Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el talón. La gente de Dios confiaban en la promesa de Dios. Y Faraón era la simiente de la serpiente. Faraón trató de exterminar, podemos decir, con la raza de Israel. Y Satanás estaba atrás de este plan, tratando de destruir la obra de Dios. La raíz de destrucción y muerte se encuentra, ¿por qué? Por el odio de Dios. Y aquí podemos ver un ejemplo, fíjate, de las armas que Satanás usa para tratar de destruir a los hombres, la humanidad, y es la esclavitud y la muerte. Fíjate, primero el pecado lo lleva a uno a la esclavitud. Cuando entramos en pecado, regresamos a la esclavitud. El pecado lo lleva a uno a esclavitud. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y cuando uno está esclavizado,
esto lo lleva a uno a la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esto es como opera Satanás. Te quiere esclavizar con el pecado para traerte a muerte. Lo que nosotros necesitamos es, fíjate, exactamente lo que Israel necesitaba: a un Salvador. Un Salvador que los librara de la esclavitud y la muerte. Y los salvara de la muerte en destruyendo su enemigo. Y así como proveyó el Salvador en ese tiempo, y vamos a estudiar, seguir viendo, Moisés. Pero ahora a nosotros se nos ha dado el Salvador, el verdadero Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora, podemos regresar, vamos a regresar con estas dos parteras. Y se llamaban Cifra y la otra Fúa. Cifra es esplendor y Fúa era que era fea. No. Era bella. No, bella es lo que significa su nombre. Fúa, Cifra, esplendor, y Fúa, la bella. Entonces ellas eran las parteras encargadas, podemos decir. Podemos decir las enfermeras encargadas en realidad de todas las demás, ¿no? Porque ellas no pudieron tratar con todas las mujeres hebreas en cuanto nacieron los bebés. Esto era imposible. Era la razón que podemos verlas como las encargadas. Y aquí lo que vemos, fíjate, es el primer ejemplo de desobediencia civil. Ellas no obedecieron a Faraón. No obedecieron la ley de Faraón, que claramente era injusta esta ley. ¿Tomar la vida de un niño? No puede ser. Entonces es una desobediencia civil. Versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios. Y puedes subrayar eso en tu Biblia. Fíjate, ¿a quién tuvieron temor? De Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Hay que tomar en cuenta esto. Los 10 mandamientos todavía no se habían dado. Pero ellas tenían el temor de Dios y Dios, fíjate, Dios ya había dicho, Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces esto fue antes de los 10 mandamientos, que no vas a matar, cometer homicida. Las parteras temieron a Dios. Muy importante. Y te voy a decir, para nosotros como cristianos, somos la gente de Dios. Va a haber tiempos que tenemos que resistir. Tenemos la responsabilidad de resistir, especialmente cuando la ley es contra lo que Dios ha dicho. Ellas entendían que lo más importante aquí era tener el temor de Dios. La ley en el estado dicen que hombre se puede casar con hombre, mujer con mujer. Pero no es de Dios. Porque Dios nos creó hombre y mujer. Nada menos, nada entre medio. Esa es una ley del mundo. No es de Dios. Entonces aquí uno tiene que detenerse de la mera palabra de Dios. Ese es un ejemplo. Y aquí ellas entendían y tenían el temor de Dios y no iban a tomar la vida de un niño. Y te voy a decir, la Biblia está muy clara en que debemos de obedecer a las autoridades humanas. Lo dice muy claro.
Pero también nos recuerda que nuestra obediencia no debe de violar nuestra conciencia. Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y la conciencia nosotros la tenemos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Cuando las leyes de los hombres son contrarias a las leyes de Dios, nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuamos, fíjate lo que dice el versículo 18 y 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿En serio? Entonces lo que vemos aquí es un dilema ético, ¿no? Cuando te ponen un dilema ético, no importa lo que vas a responder porque vas a quedar mal. Ese es el dilema ético. No hay salida aquí. ¿Voy a echar mentiras? ¿Voy a cubrir? ¿O voy a hablar la verdad? Es un dilema ético aquí. Como cristianos, te voy a decir, va a haber tiempos que nosotros somos puestos en dilemas éticos. Y como les digo, no importa cómo respondas. ¿Por qué? Porque vas a quedar mal. Luego, lo que el mundo saca de aquí, le estaban mintiendo a Faraón. Mentirosas. Están echando mentiras. Y yo pensé que ustedes como cristianos no podían echar mentiras. Te voy a decir, uno puede llegar a sus propias conclusiones aquí. Pero ponte a pensar a la respuesta que le dieron a Faraón. Casi como bromeando, las puedes oír contestándole. Ay, Faraón, pues las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son bien robustas y siempre dan a luz antes de que las parteras lleguen, ¿no? Y yo no te puedo decir que sí o no mintieron. ¿Hablaron en medias verdades? ¿O simplemente estaban bromeando en cómo le hablaron? Pero la respuesta quizás satisfació a Faraón, pero fíjate, es mucho más importante que ellos agradaron a Dios en no cumplir con esto. ¿Cómo iban a derramar sangre de un bebé inocente? El versículo 20 al 21 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Y fíjate, te voy a decir, esta es una de las mejores maneras que uno puede ver, saber si has hecho lo correcto ante Dios. Espérate y fíjate lo que pasa. Dios las bendijo. Trajo bendiciones hacia ellas. Bendijo a estas mujeres porque verse arriesgado sus propias vidas con el fin de ¿qué? De salvar a los israelitas. Ponte a pensar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas no le echaron mentiras a los alemanes y escondieron a los judíos? Un dilema ético. Si te pones a pensar, fíjate qué extraño que Dios los bendiciera con hijos, con más bebés.
especialmente en este tiempo de un gran peligro. Y muchos dan excusas hoy en día de no tener hijos, porque mira el mundo cómo está. Fíjate lo que estaba pasando aquí. Y las bendiciones de Dios. Dice que Él prosperó a sus familias. Y entonces, ¿qué? ¿Solamente le nacieron hijas? ¿Dios los protegió a sus hijos? Vemos que dice la Escritura que prosperó a sus familias. Y la recompensa, su recompensa era tener hijos. Salmo 123:3 dice, Nueva Versión Internacional: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Esto nos debe de comprobar, fíjate, que es mejor obedecer a Dios que tenerle temor a los hombres. A veces yo no digo nada, ¿por qué? Porque voy a quedar mal, porque me van a tratar mal, porque ya no se van a venirme a ver. Quiere las bendiciones de Dios, es mejor obedecer a Dios. El temor de Dios. Te voy a decir, tenerle temor a Dios quiere decir obediencia a Dios. Obedecerlo a pesar de las circunstancias, de los sufrimientos y de los peligros. Entonces vemos que verdaderamente estas mujeres cumplieron con sus nombres, esplendor y bella. Es lo que nosotros reflejamos o debemos de reflejar, esplendor y belleza. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Especialmente cuando obedecemos a Dios. Cuando lo obedecemos, vamos a reflejar esto en nuestras vidas. El versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservará la vida. Una vez más, Faraón se dio cuenta de que su plan no estaba funcionando. Pero si yo soy el verdadero Dios, se molestó y su ira se levantó y tomó, podemos decir, la situación en sus manos. No podía controlar a las parteras, pero lo que sí podía hacer es ahogar a los niños y preservar la vida de las niñas. Pero iba a nacer un niño que Faraón no iba a poder matar. El Salvador de Israel, Moisés. Y eso se ve para el próximo estudio. No. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 3 puntos. Primero, los sufrimientos nos ayudan a buscar al Señor. Amén. No corras, arrímate al Señor. 2, los sufrimientos producen paciencia. Y eso es importante para nosotros. Aprender a esperar en el Señor. Y luego, 3, a pesar de los sufrimientos, te voy a decir, es mejor obedecer al Señor. Porque cuando uno obedece al Señor, lo vamos a reflejar y van a venir las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Amén.